Estudiantes, buenos días. Para el tema de aceleración media e instantánea, entonces tenemos la siguiente expresión. Consideremos otra vez el movimiento de una partícula en el eje X y suponga que en el tiempo t la partícula está en el punto P1 y tiene una componente X de velocidad instantánea, V1 en X, y en un instante posterior, T sub 2 está en el punto 2 y tiene una componente en X de velocidad X2 en X, V2 en X. Así la componente X de la velocidad cambia y el cambio en la componente en X de la velocidad será V2 en X menos V1 en X en el intervalo del tiempo T2 menos T1. Y definimos la aceleración media de la partícula al moverse del punto 1 al punto 2 como una cantidad vectorial cuya componente X es aceleración media en X igual a el delta de Vx. El cambio de la componente en X de la velocidad dividido entre el intervalo del tiempo. Entonces, aceleración media corresponderá a V2 en X menos V1 en X sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. En el movimiento rectilíneo a lo largo del eje X, por lo general, llamaremos velocidad media en X a la aceleración media. Si expresamos la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración media está en metros por segundo, es decir, metro por segundo cada segundo. Esto suele escribirse como metros por segundo al cuadrado y se lee metros por segundo al cuadrado. En un ejemplo, para entender nuestro tema, entonces tenemos un astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide la velocidad cada 2 segundos a partir del instante de un segundo. Entonces, cuando pasa un segundo, la velocidad medida es 0.8 metros por segundo. A los 3 segundos, la velocidad es 1.2 metros por segundo. A los 5 segundos, 1.6 metros por segundo, etcétera. Calcule la aceleración media y diga si la rapidez del astronauta aumenta o disminuye para cada uno de los intervalos. Entonces, entre el tiempo 1 al tiempo 3 segundos, para calcular nuestra magnitud de aceleración media, entonces debo hacer la operación. Acá está, aceleración media será velocidad a los 3 segundos, que es 1.2 metros por segundo, menos la velocidad al primer segundo, que es 0.8 metros por segundo, sobre 3 segundos menos un segundo. Y eso me da 0.2 metros por segundo al cuadrado, lo cual dice que la rapidez tiene una magnitud de la velocidad instantánea, aumenta 0.8 metros por segundo a 1.2 metros por segundo en un intervalo de 2 segundos. Igual hacemos con la aceleración media entre los 5 segundos y los 7 segundos. Igual la aceleración media entre los 11 segundos y los 9 segundos. Y aquí observamos nuestro gráfico, la representación de esa aceleración media. Acá está. Esta pendiente que está acá, el delta de Vx sobre el delta t, representa este segmento de recta, el cual tiene una pendiente y la pendiente positiva indica que entonces hay un aumento de la velocidad en un intervalo de tiempo, mientras que la pendiente negativa indicará que la velocidad pues disminuye y de esa misma manera esta otra pendiente y esta otra pendiente. En el términos de la aceleración, entonces el valor de esta pendiente nos da, en el primer caso, como lo hemos calculado, este dato positivo de 0. Acá está el resultado. La aceleración media en el primer intervalo nos dio, correcto, 0.2 metros por segundo. En el segundo caso, nos dio un valor negativo, miren, menos 0.2. Por tal motivo, entonces, la pendiente negativa indicará que está la velocidad disminuyendo. Aquí vemos. En el tercer caso también dio negativo y en el cuarto caso dio positivo.
Así como vemos acá en nuestro análisis, en el tercer caso, el resultado de la aceleración media, acá lo tenemos en la parte superior, fue de menos 0.3 metros por segundo al cuadrado, y en el cuarto caso fue de 0.4 metros por segundo al cuadrado. Y por lo tanto aquí tenemos pues la representación gráfica. Muy bien, muchachos, felicidades y nos vemos la próxima.